Bueno, esto tiene mucho que ver también con Valencia, porque como hemos visto, seguían votando sabiendo que eran corruptos y que estaban implicados. Bien, esto es corrupción en el sector privado. Por un lado está el caso Bankia, que todavía está en un debate, ¿no? Porque hay muchos intereses políticos detrás. Este señor, obviamente, que tiene un pasado político clarísimo, se colocó allí por eso y se ha demostrado que es un irresponsable y un golfo de lo peor, ¿no? Pero, por un lado, la salida a bolsa de Caja Madrid ha sido bastante fraudulenta. Y allí, hasta cierto punto, y esto me sorprende esta misma semana, que hay informes y hay auditores que dicen que las cuentas no estaban trucadas y que eran ciertas, eran correctas, etcétera, etcétera. Entonces viene el problema de la connivencia de los auditores, ¿no? Y hablamos de las grandes empresas de auditoría que han sido corresponsables de grandes desfalcos y de grandes fraudes. En el caso, uno de los casos más terribles a nivel internacional, que es el caso Enron en los Estados Unidos, que es un fraude monumental. Ese caso tiene su génesis, se gestó justamente en las auditorías. Es decir, que las empresas de auditoría, las famosas, bueno, Ernst Young y todas estas que tienen supernombre y tal, realizaban dos tareas similares incompatibles, simultáneas incompatibles. Llevaban la contabilidad y auditaban las cuentas de la empresa. La misma empresa. Pero claro, si yo llevo la contabilidad porque me dicen, estas son mis cuentas, usted cuadre, y la misma empresa en su otro departamento tiene que verificar que son ciertas, llegamos a la conclusión de que es toda una estafa y todo un fraude, porque no puedo yo auditar mis propias cuentas diciendo que son falsas. Esa es la esencia de Enron, y de muchos casos de grandes escándalos internacionales, está por esta confusión de funciones de auditoría y de contabilidad. Este señor, entonces, está lógicamente imputado por, no sabemos con qué suerte, porque todo esto termina en algunos juzgados como la Audiencia Nacional, que tiene una connotación política y donde de repente puede ser que el fiscal que le asignen sea un fiscal afín. Todo lo que está pasando, incluso con la trama de Gürtel, que nos hablaba antes, donde el debate está quiénes van a ser los jueces, y los jueces iban a ser los mismos que estaban en connivencia con algunos de los imputados o los responsables del partido de los imputados. A esto le sumamos las tarjetas Black, la corrupción del sector privado, ahí está clarísimo. Cuando este señor dice, ¿a quién le voy a dar la publicidad de Bankia? Se la voy a dar a esta empresa y me va a pagar a mí privadamente el 20%, que fue lo último que se descubrió que se ha descubierto en esta línea de desfalcos que comete este señor uno tras otro. Este es buenísimo, yo creo que no me gusta de todo. ¿No? Bien. Lo que ha pasado en Cataluña lo sabía todo el mundo desde hace muchísimo tiempo. Es decir, que Jordi Pujol, Macià Lavedra, su entorno, los abogados y tal, que cobran comisiones, lo sabía todo el mundo. Lo sabía todo el mundo y lo toleró todo el mundo. Desde la época de Felipe González hasta hoy se sabe que este señor hace lo que hacía. ¿Pero qué pasaba? La interpretación es claramente política, la relación de la política. Había una consigna de que este señor jamás iba a pedir la independencia de Cataluña a cambio del 3%. ¿Y cuántos millones? Lo que sea. Y el Estado tragó, consintió. Se asumió eso como algo necesario. Y entonces, durante todo ese tiempo, porque esto se viene escuchando hace 30 años, estamos escuchando que hay una corrupción en Cataluña a cambio de que no. Claro, cuando o es todo este proceso, todo lo que se está viviendo ahora y el programa político de Cataluña, está todo relacionado. Pues dicen, bueno, es que lo que quiere más es quedar impune, y lo que quiere es que Pujol quede impune. ¿Y cómo lo hacemos? Pues queremos nuestra justicia, tengamos nuestro espacio, que no vengan los jueces a imponernos, porque obviamente estos quedan totalmente en libertad el día 1 que haya una secesión. ¿Por qué? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el por qué se dejó de autorizar? Pujol, cuando le empiezan a investigar es cuando se recrudece el proceso soberanista. Es decir, que esto pasa en los 2 o 3 últimos años. Hasta hace 2 o 3 años, Convergencia no era un partido como es hoy, que se puede aliar con su máximo oponente político para conseguir la independencia. Y si os dais cuenta, hay una relación directa entre la persecución penal a Oriol Pujol, al hijo, las ITVs y todo eso, y el incremento del proceso soberanista.
Entonces, la corrupción en la política, creo que esta es la postal más clara que está marcado en el devenir, ¿no?, de los acontecimientos, de la persecución penal a un grupo de presión que se pasó de revoluciones, seguramente, lo que sea, pero con él ha transigido Aznar, Felipe y todos los sucesivos y anteriores. Es decir, que los políticos dijeron, preferimos mirarse a otro lado y tener un poco paz, no paz política, y ahora esa baraja se rompió y estamos como estamos en esa línea, ¿no? Este es el hijo, vamos, en la trama de las ITVs. Bueno, esa es la época esto es de hace unos años, pero también es muy sintomático. Bien, esto es maravilloso. Yo, cuando hablo de este señor, no tuve el placer de conocerlo, por suerte, pero esto es de lo más asombroso. Yo creo que en Estado de Derecho lo que ha pasado con este señor es asombroso. Asombroso. No creo que no tenemos capacidad para entender cómo un Estado como el nuestro, un Estado de derecho, un Estado democrático, una tradición, por lo menos desde la transición hacia aquí, puede pasar lo que ha pasado con este señor. Este señor, Luis Pascual Estevil, fue de todo. Podemos decir que fue de todo, porque dentro de sus méritos o deméritos, se dice que fue hasta vagabundo antes de llegar a terminar derecho, lo cual no es imposible, no es incompatible. Fue de todo, es decir, fue vagabundo, mendigo, agricultor, porque un tipo salió de una zona muy humilde y hizo derecho, terminó derecho, un tipo muy listo, y coincidió con todo el clan de Jordi Pujol, de Alavedra y de todo este grupo en Cataluña que lo primero, como era abogado, por el cuarto turno, que es una forma de acceder a juez, lo hicieron juez. O sea que sus conocimientos jurídicos es nulo, 000. Este va más que las botellas de sin alcohol. Ni idea, pero da igual. Lo hacen juez de instrucción. Siendo juez de instrucción, monta unos escándalos por los cuales ha sido condenado a 7 años de prisión, que estuvo en la cárcel hasta no hace mucho, que ahora comentaré. Pero no contento con eso, lo hacen vocal del Consejo General del Poder Judicial. O sea, Jordi Pujol lo impone como vocal del Consejo General del Poder Judicial y estuvo durante 4 años decidiendo a quién nombran juez, qué se hace, qué no se hace. Manejó la justicia 4 años. Este señor manejó la justicia 4 años, por supuesto, en connivencia con Macià Alavedra, en connivencia, obviamente, con Jordi Pujol, en connivencia con Joan Piqué Vidal, que ahora mencionaré quién es, y una serie de personas, pero de lo peor. Toda esta gente se llamaba el clan de los mentirosos. El clan de los mentirosos. Y chantajeaban a la burguesía. O sea, como juez de instrucción, encerraba a empresarios con procesos penales fabricados y los dejaba en libertad si pagaban. Un juez penal de este país que terminó en el Consejo General del Poder Judicial. Chantajeaba. Y, por supuesto, Estevil fue condenado a 9 años. Extorsionaba a los empresarios catalanes. Y tiene una historia, él con un abogado, que era el penalista más conocido o más importante de toda Cataluña, el abogado Piqué Vidal, que era la otra parte de la extorsión. Porque Piqué Vidal formaba parte del método. Este era el juez, el otro era el abogado, y el abogado se ponía en contacto con los clientes para que pagaran la extorsión y ya les dejaban en libertad. Esa era la sistemática. Piqué Vidal fue condenado, Piqué Vidal salió en libertad porque le habían condenado, no sé si también a 7 u 8 años, un abogado penalista de mucho prestigio, tenía un despacho de los más importantes en Barcelona, sale en libertad y lo vuelven a imputar por la Fiscalía Antidroga por blanquear dinero del cártel de Sinaloa. Los asesinos, los de México. Bueno, él en Barcelona blanqueaba el dinero del cártel de Sinaloa y volvió a la cárcel. Un señor que tiene 80 y tantos años. Volvió a la cárcel y estuvo en la cárcel con una acusación de 11 años de prisión. Y lo leo.
Piqué y Vidal se reconoce culpable de blanquear dinero de del cártel de Sinaloa, y si la fiscalía le pedía 11 años de prisión, esta investigación duró otros 11 años, y en un juicio de común acuerdo que se ventiló en 10 minutos, la fiscalía le ofreció 1 año de prisión, que él aceptó y se fue a su casa. Esto es raro. Te estoy hablando de marzo de 2015. De Piqué Vidal, vamos a pasar. Piqué Vidal, es este. Marzo de 2015, una acusación de 11 años se convirtió, de común acuerdo, el fiscal cambió el criterio, 1 año y se fue a su casa, por ser el que blanqueaba el dinero del cártel de Sinaloa. Y aquí no vamos a tener, que esto es maravilloso. Y lo voy a decir por qué, porque yo estoy sorprendido, yo no sabía los detalles. Este señor se llama Alfredo Sáenz y fue vicepresidente del Banco Santander. Un vicepresidente algo polémico. ¿Por qué? Para empezar, venía de Banesto, ¿no? Y fue presidente de Banesto. Y de Banesto pasó al Banco Santander y se convirtió en la mano derecha de Emilio Botín. Tenía un pequeño problema por la justicia, por un delito de acusación y denuncias falsas, y lo habían condenado a 3 meses de prisión, que es una pena muy leve. Pero como tenía esa mancha en el currículum, no podía ser banquero, porque habían cambiado la ley y decía que ningún alto directivo de la banca podía tener antecedentes penales. Él tenía ese pequeño. Bien. Ya perdidas las elecciones por Zapatero, en el último Consejo de Ministros, 1 minuto antes de dejar el cargo, le indultan, presionado por Emilio Botín. ¿Qué puede haber detrás? No lo sé. Pero Zapatero indultó a este señor para quitarle el antecedente penal y para que quedara totalmente libre. El fiscal recurre al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo anula el indulto. Una cosa rara, los indultos son una cosa, y más cuando son indultos a los políticos, ya a ver qué pasa. El Tribunal Supremo anula el indulto, con lo cual este señor se encuentra en una situación de que está condenado. Entonces, ahí se producen 2 circunstancias. De cara al futuro, el actual gobierno decide que esa regla que dice que los banqueros no deben tener condenas penales se reforme, salvo mejor criterio del Banco de España. Entonces, lo que lo va a decidir no es un tema matemático, está condenado o no, sino si el Banco de España decide que siga, ¿no? Segundo, se tuvo que jubilar, porque claro, era un escándalo, ya había salido en la prensa, todo lo que estoy contando está registrado en la prensa, y entonces se jubiló con una pequeña indemnización, 88 millones de euros. Pero, y luego se ha muerto Botín, pero la gracia de todo esto es que, ¿cuál era el proceso por el cual este señor banquero estaba acusado por una denuncia falsa? Pues era el proceso del juez Estevil. Es decir, la historia es que unos deudores de Banesto no pagaron. Y entonces no había cómo cobrarles. Y entonces él habló con Estevil y les inventaron la denuncia falsa a esos señores. El juez corrupto, que además les pidió dinero para quitarles el mismo proceso que les había montado. Con lo cual, este señor es terrible. Es decir, que el segundo banquero de España estaba imputado justamente por haber formado parte de una trama extorsiva a clientes de su propio banco, que además él tenía la información, no era de su banco, pero él había estado en BBVA antes y tenía la información de estos clientes. La utilizó, bueno, es una trama muy complicada, pero donde vemos el juez corrupto, el banquero corrupto, el abogado corrupto. La verdad que, digo yo, es para preocuparse. Bueno, yo... sí, pasa. Bueno, esto está relacionado directamente. Bien, esto es maravilloso también. Lo tengo que contar porque me hace mucha gracia. Esto ustedes dirán, ¿qué es esto? Bien, esto es la ciudad de Buenos Aires. Este se va Perón y en la ciudad de Buenos Aires hay una avenida que es la avenida 9 de Julio, anchísima, 150 metros y tal de ancho, 16 carriles para cada lado, en el corazón de la ciudad, todo está el obelisco, y en el medio de todo eso hay un pedazo de edificio que no se explica allí, se llama el Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas se hizo mientras se hacía la avenida, en los años 30 del siglo pasado. Hicieron un edificio que tiene 93 metros de altura y quedó en el medio. Entonces al final le pusieron a Evita Perón
allí como, bueno, como la Revolución Cubana pone al Che para justificar. Bien, allí funciona el Ministerio de Salud y Desarrollo Social y había una duda, porque claro, como estaban haciendo la avenida y estaban haciendo el edificio, se dieron cuenta los políticos que si no apuraban el edificio y lo terminaban rápido, lo iban a demoler porque era antiestético. Es decir, que era una cosa que es como decir que, bueno, yo hago un ensanche estupendo y en el medio me hacen una torre como horrorosa. Entonces se dieron cuenta que había que apresurar las obras para que no las paralizaran. Entonces, un debate entre el arquitecto, los políticos, los constructores, y había una serie de sobornos horrorosa que estaban corriendo en ese momento. Ascensión, pasan. Bien. En un lateral, el arquitecto, que era un arquitecto, encargó a un escultor italiano que se llama Troiano Troiani, que es también famoso porque en una ciudad de Argentina que se llama La Plata hizo una serie de esculturas con unos componentes bastante curiosos. Entonces, el escultor Troiano Troiani pone esta estatua. Ascensión, pásala, que lo vamos a ver un poquito con más detalle. Es el monumento a la coima. Aquí está el cover, digamos, la caja del dinero y está en la misma posición que decía Forges, del dinero que estaban pidiendo y pagando, la corrupción de entonces, y es el único monumento a nivel mundial que se conoce es exactamente sobre la coima, es el soborno, la corrupción, ¿no? Está en la ciudad de Buenos Aires, en ese edificio, y es una licencia del escultor ordenado por el arquitecto para que se demostrara que ese edificio lo habían hecho a través del soborno. El edificio se hizo sobornando. ¿Y nadie se dio cuenta? Sí se dieron cuenta, por supuesto, pero bueno, en Argentina se baila. No hay problema. Ascensión, pásame. Bueno, esto... Y esto, bueno, esto es memorable, esta foto es memorable, pues esto es la muestra de la decadencia y de... Este señor, ¿qué hace? ¿No? Haciendo declaraciones públicas, el alcalde más corrupto que hubo en España, una cosa impresionante. El fraude, cómo compró el club de fútbol, cómo compró todo, con las camisetas, con el ayuntamiento, generó una corrupción incalculable y jamás, no pasó ni un minuto en la cárcel, ni un minuto. Y se hacía esta rueda de prensa para demostrar su poder. Era la persona con peor gusto del mundo, una hortera monumental a todos los niveles y es una persona que murió tan contento y tan tranquilo en su casa sin ningún problema. ¿Y es que murió? De sexo. Bueno, Berlusconi español. Bueno, ya con esto casi terminamos. Bien. Bueno, dice el Día Internacional de la Corrupción. ¿Por qué se genera este Día Internacional de la Corrupción? Yo creo porque no tenían otro. Pusieron ese día al azar, porque no tiene... realmente fue cuando se suscribió la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en Mérida, México, que fue el día 9 de diciembre del año 2003, creo. Los pusieron ese día como Día Internacional de la Corrupción. Es más bien para llamar la atención del fenómeno de la corrupción. Entonces, yo para terminar... leo 3 o 4 ideas de un manifiesto que una serie de grupos democráticos de derecho penal firmamos hace un tiempo, que lo habrán tirado a la papelera, pero por lo menos tenemos las ideas claras y lo hemos defendido, ¿no? 3 ideas, porque hay muchas, pero la corrupción detrae grandes cantidades de dinero público que no se destinan a políticas públicas, ni a servicios sociales, ni a programas de ayuda al desarrollo. De la ayuda al desarrollo ya me estaba olvidando, el caso de cooperación es el más sangrante, es decir, que la Comunidad Valenciana se defraudan 6 millones de euros que iban destinados a acción social, es decir, que eran donaciones para Guinea, Haití y Nicaragua. Y la ONG que supuestamente consiguió las ayudas de 6 millones de euros para Guinea, Haití y Nicaragua, se hicieron 2 pisos de lujo en Valencia para ellos. Y esto sí que tendría que tener una grabación por 10, ¿no? Pues ya hay cosas que dicen, bueno, mira, esto es un poco ético, muy poco ético, pero esto es ética nula, vamos, si una cooperación al desarrollo y te lo gastas en pisos de lujo en Valencia es alucinante.
La corrupción impide la toma de decisiones de los responsables públicos y erosiona la confianza en el sector público y en los políticos. Desanima la inversión privada que se ve penalizada. Añade costes adicionales a las transacciones privadas. Beneficia siempre, directa o indirectamente, a las grandes fortunas y a las más importantes empresas. Bien. En síntesis, deslegitima al Estado, mina el prestigio y la legitimidad de la justicia, de la policía, de las instituciones públicas, de los partidos políticos y de los agentes públicos, provocando la desmoralización y la descomposición social. Bien, esta es la idea final de yo lo que os quiero transmitir, ¿no? Es decir, que el tema de la corrupción ya no es solo que uno se vea más o menos espabilado. Afortunadamente, en nuestra sociedad ya es intolerante contra la corrupción desde el punto de vista que la gente ha empezado a padecer en carne propia carencias. Pero antes daba igual. En la época del boom de la construcción, la gente no le importaba que el de al lado tuviera un Ferrari siendo un funcionario público que se dedicaba a asignar y a designar quién ganaba la licitación de la autopista. Daba igual que tuviera un helicóptero, que tuviera lo que tuviera. Puede ser, bueno, mejor para él, ¿no? Y la verdad que nos tenemos que hacer más serios y responsables cuando vemos en carne propia que el Estado tiene una hucha que está vacía, ¿no? Y que los fondos no alcanzan para atender las necesidades médicas, sociales básicas, que es la situación que estamos padeciendo ahora. Yo creo que en el fondo, aunque siempre dicen que el ser humano siempre tropezamos con la misma piedra, que aprendamos la lección. Y esto nos lleva hasta cierto punto a la obligación de denunciar cualquier acto de corrupción que se constate donde sea, por más mínimo que sea, hay que denunciarlo, hay que perseguirlo, hay que luchar contra ello. Y no podemos mirar hacia otro lado. Todo lo que está reventando ahora en Cataluña es el fruto de haber estado mirando hacia otro lado, porque tal vez si eso se hubiera neutralizado en su momento, esas corruptelas, ese 3%, pues hoy por hoy no se estaría viviendo las circunstancias y la descomposición que se está viviendo entre los que quieren defender sus privilegios, que son esa clase política de convergencia, que quieren defender lo que tuvieron, manipulando seguramente a gran parte de la población. Bueno, con esto termino mi intervención y abrimos un turno de debate, ¿no? Pues sí, abrimos un turno de debate, por favor, vayan pidiendo palabras y el ponente que las vaya asignando en la medida de sus posibilidades. La verdad es que este tema nos llega a todo el mundo, no al corazón, a las tripas, ¿no? Porque hemos visto el daño que ha hecho. El principal es a la gente que ha tenido que padecer las carencias que ha provocado todo este sistema, pero también al propio sistema, ¿no? Es decir, esa pérdida de confianza del sistema, de la política, de una aspiración de poder vivir en una sociedad organizada, con leyes que se cumplan. O sea, eso de pronto se ha esfumado y restituir eso es muy difícil. El problema que yo percibo más difícil de arreglar es que aquellos que permiten todas estas cosas son los que detentan el poder. Otra cosa es el debate de si el poder lo detenta el poder financiero o el poder político. Yo creo que es evidente que es el poder financiero que compra al poder político. El poder político se supone que está para defender al ciudadano. Los votamos y los ponemos. Y ahora, ese poder político encuentra mucho más fácil pactar con el poder financiero económico que dar satisfacción al ciudadano. Con 4 caramelos, 4 mentiras y los va engañando. O sea que la clase política terminará siempre pactando con el poder. Luego, entonces, ¿de qué manera podemos darle la vuelta a la tortilla? Porque uno de los grandes posibilitadores de esta situación son los paraísos fiscales. Y los paraísos, la existencia de los paraísos fiscales depende del poder político. De un manotazo se quitan los 4 offshore que hay y punto,
eso sería un arreglo muy fácil, o la tasa Toinbee, ¿no? O sea, soluciones hay y muy fáciles. ¿Por qué no se hacen? Pues porque finalmente están en manos del poder político. El poder político solo puede ser controlado o fiscalizado por el pueblo, por el ciudadano, no por otro. No a través, está muy bien que existan los partidos políticos para defender una ideología, pero ahora tenemos que buscarnos un sistema para controlar, asegurarnos de que las ideologías van a seguir al servicio del ciudadano y no del poder financiero. ¿Y cómo se hace eso? Eso es difícil. O sea, 4 leyes que se puedan promulgar, al final eso, si el ciudadano no sabe organizarse, tejer órganos de debate y de protesta permanente, no como el 15M, que estuvo muy bien, pero que se ha disuelto, y ahora en cualquier caso eso se transforma también en un partido político. Y con los mismos vicios. Ya está. No hemos cargado el 15M. Entonces, yo creo que la única solución, que es muy difícil, es la organización del ciudadano. Si eso no lo conseguimos... Claro, claro. Ahí has tocado 3 temas por lo menos muy importantes, varios temas muy importantes. En cuanto a los paraísos fiscales, que es cierto lo que comentas, cada vez están más restringidos. Es decir, que no es lo de hace 10 años. A raíz de presiones internacionales, que son interesadas seguramente, ¿no? Pero el hecho de que no existan, hay países que manda, Estados Unidos no le interesa del todo que existan, si no, no hubiera cambiado todo esto. Ahora mismo Suiza está informando, que era algo impensable hace 5 años, toda la información. Lo que pasa es que te exige que le digas en qué número de cuenta y de quién. Suiza no te hace un barrido de un delincuente posible, pero si por otra vía, que es lo que está haciendo aquí, por eso hay tantas inspecciones, por eso va la policía y lleva cajas y cajas y cajas de rato, del otro, porque a ver si aparece el número de la cuenta. Si aparece el número de la cuenta lo tienen pillado, porque ya con esa información Suiza informa, pero si le manda una rogatoria a Suiza para que diga qué cuentas tiene Rodrigo Rato, dirá, no estoy obligado a decirlo. Pero si le dice quién es el titular y movimientos y todo de esta cuenta concreta, está obligado a decirlo. Eso es un cambio importantísimo. Claro. En cuanto a los paraísos fiscales, bueno, Gibraltar está ahí, ¿no? Está aquí al lado. Pero Gibraltar o Suiza pertenecen, digamos, a un mundo civilizado. Eres generoso, pero bueno. Bueno, semicivilizado. A un mundo bastante civilizado. Donde el contexto más o menos civilizado y avanzado puede ejercer un control, una exigencia, y ellos tener que responder, porque si no perderían todas sus posibilidades. Sin embargo, ¿cuántos paraísos fiscales? Panamá ¿Con qué facilidad se crean, además? Sí. Pues desaparece uno, pero aparece otro. Desgraciadamente es así. Pero bueno, el tema de los paraísos fiscales algo ha mejorado. Yo no quiero decir que pero bueno, los paraísos fiscales los han utilizado las grandes fortunas, y los bancos mismos han transferido, traen, los utilizan a todos los efectos. Y hay muchísimos, y todo lo que suene a offshore ya es preocupante, porque es una elusión tributaria, para empezar, un desapoderamiento de esos bienes por parte del Estado o de riqueza donde se ha generado, ¿no? Pero bueno, eso por un lado, el tratamiento de los paraísos fiscales. Pero por otro, los movimientos ciudadanos, los movimientos sociales que han querido poner transparencia, es todo muy difícil. Los partidos políticos, como bien sabemos, están pillados económicamente.
deben mucho dinero a los bancos, pero ¿por qué deben mucho dinero a los bancos? Porque tienen que hacer unas campañas políticas que son exageradamente onerosas. Yo no sé por qué tienen que gastarse todo ese dinero en empapelar todas las ciudades, en tener todas las cadenas de televisión a su disposición, gastándose todo lo que no tienen y 10 veces más. Y luego los bancos están condonando deuda a cambio de esto. El Botín condonó deuda a cambio de que no le echaran a su vicepresidente. Ya se están vendiendo, en las campañas ya se están vendiendo para corromper. Pero es parecido a lo italiano, yo pago a todos y luego ya veremos cómo nos repartimos lo que pagamos, ¿no? Entonces, claro, es como contribuir en un saco común para obtener algún día un beneficio. Entonces yo estoy dando créditos blandos a ver cómo los cobro en especie, no en dinero. El dinero me da igual. ¿Qué puede ser para un partido? Si el Banco de Santander indemnizó con 88 millones de señor para que se jubile, ¿qué son 88 millones del Banco de Santander? Es la calderilla, la moneda, que eso se lo puede dar a cualquier partido político, vamos, y regalarse. De caja, de quebranto moneda de caja, como las tarjetas blancas. Y entonces, claro, es una reflexión importante cómo se puede revertir todo esto y qué pueden hacer los partidos y dónde está la ideología y qué relación hay, ¿no? Y las ideologías se pierden, se diluyen. Yo creo realmente que si los partidos políticos necesitan financiarse más allá de lo que le dan los presupuestos para las campañas, ese es el desastre máximo. Es decir, que esa financiación irregular, incluso tendrían que estar... Se ha creado, pues claro, hay problemas de conciencia, ¿no? No sé hasta qué punto, si es conciencia a lo grande o conciencia pequeña. En la reforma del Código Penal, en el año 2010, con Zapatero, se creó lo que se llama responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Entonces ahora también las personas jurídicas son penalmente responsables, pero en el precepto que se estableció en el Código, dice, bueno, el Estado no, los franceses tampoco, el Estado se mueve, ¿no? O sea, no sé, es intocable, el Estado no delinque en Francia, aquí tampoco, bueno, está bien. En Holanda sí delinque, en Holanda puede ser penalmente responsable el Estado holandés o alguna de sus dependencias, un ayuntamiento por ejemplo, se ha cometido un delito. Pero lo gracioso es que en 2010 establecieron que no serían sancionados partidos políticos y sindicatos. Estos no entraban en la responsabilidad penal. Ni el Estado, ni el partido político, ni los sindicatos. Y la gente va, ¿y por qué? Esto es una regla de cobertura de mis intereses para poder delinquir lo que me dé la gana. En el 2012 se modificó. Pero pues yo pienso que en el 2012 se modificó porque se vio que en los 2 o 3 años que habían pasado no había ninguna responsabilidad penal y nadie se había ido contra ellos y dijeron, mira, esto es una tontería, pues estamos siendo impopulares, cuando borremos eso y no va a pasar nada, seguiremos igual, que es de hecho lo que está ocurriendo. Entonces partidos políticos y sindicatos hoy pueden ser responsabilizados penalmente, pero es un instrumento que hasta ahora está fracasando, entonces si yo sé que fracasa, metan caña allí que a mí no me toca, vamos, esa es más o menos la filosofía. Y se ha creado un delito específico de financiación ilícita de los partidos políticos. Esto fue ahora, se dijo. Una reforma penal muy grande. Financiación ilícita de los partidos o irregular. Entonces, claro, la ley le dice a los partidos políticos que no pueden recibir de una sola persona donaciones que superen tanto, no sé, los 50.000 euros o lo que sea. Ni pueden recibir inmuebles o valores que superen tanto, ¿no? Porque claro, de particulares... Si lo cogen, ¿qué les pasa? Está sancionado penalmente. En principio, la pena es una multa. Tampoco es muy grave, ¿eh? Al que aporta y al partido, no, ahora sí, porque está penalmente responsable. Hay penas de prisión también. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Aquí se ha hecho todo muy bien, pero queda fuera las fundaciones de los partidos políticos. Entonces, claro, el partido político no se le puede sancionar. Se le puede sancionar el que done dinero superando los límites al partido. Pero da igual, uno puede ir a la fundación y decirle, aquí tienes 100 millones de euros y no pasa nada. Con lo cual, ahí está FAES, ahí están las fundaciones, que son las receptoras del dinero, en grandes cantidades, y luego hacen lo que les da la gana con el dinero que reciben. Es un juego que en el fondo no resuelve los problemas. Pues yo te prohíbo penalmente que tú dones más dinero del legal al partido político, pero no te impido que se lo des a su fundación, que es la otra cara, ¿no? La fundación que puede funcionar perfectamente. Perdón, me quiero preguntar una cosa y quiero que me corrija si lo digo mal. Los españoles ahora parece que estamos todos de acuerdo en que la corrupción es uno de nuestros grandes problemas. Sí. Pero es que hace unos pocos de años, no mucho, no era así mucho. El defraudador, el corrupto, el gran constructor, todo eso eran personajes admirados socialmente, venerados en cualquier sitio. Mucha gente era el modelo para ello. Por eso Berlusconi es un personaje en Italia, ¿no? Sí, sí. Ahora también las tornan, ahora resulta ser esto ahora mismo ya se penaliza, pero es que hace 10 años un personaje en un pañuelo o un Fernando Martín así, eran unas personalidades impresionantes. Sí, sí. Corrígame si no es así.
yo pienso. Entonces, es el caldo de cultivo que hay en este país, esa tolerancia que hay con los sinvergüenza. Pero socialmente todo el mundo lo admira. Yo creo que es el amor, más que adorar al sinvergüenza, es el amor al dinero. Es decir, que la gente adora al que tiene mucho dinero porque lo tiene, ¿no? Desgraciadamente es así. Entonces, Sí, pero ese valor social de tener mucho dinero y disponer y el yate, no sé qué, no sé cuánto, genera admiración, adhesión y nadie se mete con es ellos. cierto, exactamente. Pero que son sinvergüenza, pero vamos a ver, Jesús Gil, ¿qué era? Jesús Gil era lo peor. Y ahí estaba. Yo tenía compañeros míos que lo veneraban Sí, sí. y sabían lo que